Buen día amigos de Venezuela Inmortal, espero que se encuentren muy bien. Hace un tiempito ya que estábamos desaparecidos por el canal de YouTube, bueno, saben cómo son las cosas en esta época de pandemia, todos tenemos que organizarnos muy bien para que el tiempo nos alcance. Afortunadamente el día de hoy tenemos un invitado de lujo, un profesor muy amigo de la casa, un investigador bastante destacado que tiene y que viene en esta oportunidad no solamente a hablarnos un poco de esa historia desconocida, no solamente de Venezuela, sino de la América hispana completa, sino también a presentar un libro bastante interesante sobre dos visiones distintas. Dos visiones que han estado luchando entre sí mismas desde el inicio de la gesta de independencia en Venezuela, y es una gesta de independencia que se traslada hacia toda la América Latina. Y bueno, presento con ustedes al profesor Giovanni Mesadorta, quien es sociólogo, es investigador, miembro de la Academia Argentina de la Historia, en su capítulo Venezuela, un representante digno de los venezolanos acá en la ciudad de Buenos Aires, y su libro Miranda y Bolívar, dos visiones. Bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias, Francisco, por tu presentación. Y bueno, creo yo que es muy oportuna la entrevista, sobre todo porque estamos eh, en víspera de un aniversario más de del nacimiento de Francisco de Miranda, que es, por supuesto, un prócer sumamente destacado y me atrevo a decir que es muy popular en Sudamérica, pero poco conocido en el sentido de los aportes para todo esto que se ha llamado la emancipación del proceso suramericano. Es, bueno, creo que es bien importante que conversemos un poco sobre eso y las Así es. consecuencias que ello tuvo para Sudamérica. Bueno, Francisco de Miranda, sin duda, no solamente es el más internacional de los venezolanos, sino el más internacional de los americanos, ¿no? Es un hombre que de alguna manera estuvo relacionado con las revoluciones más importantes de su tiempo, estuvo con los personajes más destacados de su tiempo, llegó a conocer situaciones que posteriores héroes de la independencia venezolana solamente pudieron quizás haber soñado, ¿no? Y es por eso, bueno, que este libro, Miranda y Bolívar, dos visiones, me parece un libro tan importante como para tener de cabecera, para entender muchas cosas, ¿no? Porque se dan, en este libro, profe, usted explica esa distorsión entre la visión de un hombre tan importante como Francisco de Miranda, que bueno, que el día de hoy en el que sale esta entrevista está cumpliendo un año más, y también la visión diferente, por no decir antagónica, de que tenía Simón Bolívar, que después pasa a ser, digamos, el protagonista de esa historia de la emancipación venezolana y de la emancipación de una parte de América del Sur, ¿no? Sí, bueno, para no dejar cabo suelto, Uh -huh. hacer referencia a lo primero que tú dijiste sobre la importancia de Miranda. Es el único prócer suramericano, y creo que tal vez en el mundo, en la postrimería del siglo XVIII e inicios del XIX, que tuvo en los eventos más importantes, la Revolución Norteamericana, en la francesa y por supuesto en el proceso de independencia de Sudamérica. No creo que haya habido otro actor que pueda haber participado en esos tres momentos tan estelares. Si uno se pone a ver, tampoco hubo personajes que hayan presentado proyectos y hayan sido aceptados a personalidades tan importantes como el primer ministro William Pitt, Uh a la -huh. emperatriz Catalina, a Jacques Brissot, que fue ministro francés también y miembro de la convención, y por supuesto a Madison y a Alexander Hamilton en Estados Unidos, Claro. que fue este último, era el jefe del Tesoro norteamericano. Entonces,
esta importancia tan significativa, repito, no solo de relacionarse con estos personajes, sino presentarles proyectos y que a la vez ellos hayan aceptado o los hayan emprendido, es un dato singular en el caso de Miranda y que no tiene comparación con otro prócer suramericano. El otro aspecto es el que tiene que ver con las diferencias que comienza marcando Miranda con respecto a todos los demás próceres. Miranda, en una carta que tú debes tener de 1801, no solo es prócer por esta relación que ya dije, sino que es prócer también de una forma de hacer política. Miranda establece ya en 1801 que el problema fundamental no es solo la secesión o la separación con España, como así lo vieron algunos otros próceres, sino que él establecía muy claramente que el problema es la emancipación, es decir, que los propios criollos asumieran a través de los poderes públicos una relación de soberanía nacional. Digamos, sin romper el Inclusive, sistema como pasó después. claro, lo que él planteaba era que si se rompía, que el problema no era España como un asunto xenofóbico, sino que el problema de España era como una monarquía absoluta, que es la que tenía sometido a estos intereses de los criollos, que ya eran una inmensa mayoría en Sudamérica, sino que había que proponer una idea republicana y civil como contraposición a la idea de la monarquía absoluta. Por eso es que dice en 1801, no podemos sustituir a un rey absoluto por otra tiranía, porque no estaríamos haciendo absolutamente nada. Y lamentablemente el tiempo le dio razón a Miranda, porque lo que se produce, lamentablemente, después de los procesos de las guerras de independencia, fueron más o menos tiranías, en el sentido de que todo el siglo XIX, recordemos, Bueno, estuvo el siglo lleno XIX fue un desastre. de tiranías en toda Sudamérica, de guerras federales, guerras civiles. Por eso yo he venido diciendo de que hay dos conceptos muy importantes que hay que separar. Uno es el de la guerra de la independencia y otro el de la política de la independencia. La guerra de independencia no tuvo mayores diferencias entre los protagonistas que lo hicieron. Pero ¿cuál fue el asunto? El problema está en que quienes hicieron la guerra de la independencia fueron los que asumieron el poder político e construyeron repúblicas a imagen y semejanza de lo que ellos habían hecho como militares. Es lo que hemos llamado en otro tiempo repúblicas de campamento. Es decir, en una relación vertical de mando, de autoritarismo, y no se creó pues la idea de los autogobiernos, que son parte fundamental de las repúblicas civiles, que en Venezuela, por supuesto, y en otras partes comenzaron a forjar ya en 1826, 1828, con el caso de Francisco Javier Llanes y otros más. De alguna manera ese es un legado de Miranda porque Miranda lo advertía en 1801. Pero, repito, después de finalizada la guerra de la independencia, se da un conflicto entre los que querían organizar una república civil y los que de alguna manera asumieron el poder tal y como lo denunciaba de alguna manera Miranda en 1801, de más o menos algún tipo de tiranía. Eso es también otro legado de Miranda, que repito, no es solo prócer, por lo que ya dijimos en una primera parte, sino que es prócer en un ideario político fundamental. ¿Cuáles eran, digamos, esas características, bueno, que ya mencionábamos lo que debía ser la división de los poderes y de la república y demás, pero cuáles eran esas características propias de esa monarquía absoluta de las que de alguna manera adolecían o se quejaban los criollos en América? Porque se dice de alguna manera
que a diferencia del gobierno inglés en sus colonias de los Estados Unidos y sus demás colonias, el gobierno español de alguna manera había construido y había hecho ciertas cosas para que no solamente que no fueran colonias, sino que fueran precisamente virreinatos y parte de la división política territorial del imperio fuera de la península. Entonces, ¿cuál era la queja puntual que tenían los criollos como para desatar en ese momento la emancipación o la independencia? Ok, esto es bien importante porque Ujú. los procesos que se dan en Norteamérica y particularmente en Estados Unidos y Sudamérica difieren en lo fundamental. La propia carta de Mayflower, que se da en 1620, ya allí se establece que los colonos que van a llegar o que están llegando a Norteamérica proponen la idea de un autogobierno, proponen que ellos son los que van a hacer la ley, que ellos son los que van a hacer las ordenanzas, que ellos son los que van a hacer las constituciones. Entonces, no solo lo escriben, sino que lo hacen. Claro, claro. Entonces, el proceso de independencia que se da posteriormente por la declaración de 1777, lo que hace es ordenar de alguna manera lo que ya habían hecho los colonos durante mucho tiempo. Entonces, allí hay una diferencia fundamental. En el caso de Sudamérica, los conquistadores y colonizadores lo que establecen es un sistema de gobierno perteneciente exclusivamente a la metrópoli de la corona española, en todas sus instancias. Es decir, por eso es que hablamos de una monarquía absoluta, en donde el rey es y la corona es el principal eje, y de allí hacia abajo se expresan las distintas formas de ejecución del gobierno. Aquí no había ningún tipo de independencia de los poderes públicos. Todos dependían de una u otra manera de la corona de España. Y quizás también de la Entonces, participación, la ausencia de participación de criollos en los cargos públicos, quizás, ¿no? También por sería una supuesto, molestia. por supuesto. Eh, Eso es lo que se llamó muy correctamente la llamada crisis de la magistratura, que no es otra cosa, sino que, para que tengamos una idea de la cantidad de cargos relevantes que existían en la corona española, tenemos que de 754 cargos que tienen que ver, por supuesto, con virreyes, presidentes de audiencia, intendentes, de toda esa cantidad, solamente 18 fue asumido por criollos americanos, que ya tenían 5 y 6 generaciones ya en Sudamérica. Además, era un sector culto, era un sector avanzado. Entonces, eso fue lo que se llamó la crisis de la magistratura, que decían, bueno, ¿cómo es posible que nosotros, además que no se nos permite el libre comercio, como decía muy bien el Libertador en la Carta de Jamaica, no nos es dado ni siquiera la posibilidad de una tiranía, es decir, para nuestro propio ejercicio. Entonces, allí tenemos que esa disputa fue sumamente fundamental porque no había confianza en el ejercicio del gobierno de, de los propios criollos americanos. Tan es así que otro aspecto ligado a este político que hablamos de la crisis de la magistratura, donde solamente 18 eh, eh, personajes tuvieron cargos relevantes, se da el problema del libre comercio, que estaba fundamentalmente relacionado con la institución privada, con la institución de la propiedad privada, ¿no? Había un mercantilismo excesivamente grande donde todo lo que eran los beneficios propios del trabajo y de los bienes solamente tenían posibilidad de intercambiar con la metrópoli. Por eso es que avanzó con tanta fuerza la cuestión del contrabando, No, y por la eso fue que, piratería y todo eso. claro, y la Ah, piratería, y por eso es que durante mucho tiempo la corona española abrió
abría y cerraba el libre comercio. Cuando tenía algunos problemas, los abría y los cerraba. Pero la idea fundamental es esa. Podemos decir, para ver la diferencia, tal y como lo dice eh, Alexis Tocqueville, él hace una comparación que es sumamente gráfica del sistema aristocrático y monárquico y el sistema republicano. Por un lado dice que el sistema monárquico hablaba de amor al rey y en cambio el sistema republicano hablaba por respeto por la ley e idea de los derechos. Era una aristocracia, recordemos que era una casta fundamental donde estaban los estamentos y las castas que tenían un mayor privilegio sobre todos los demás ciudadanos. En cambio, lo que propone la República era una igualdad de derechos, había una creencia y devoción al deber, en cambio en la República era un derecho a la asociación, había una inmovilidad monárquica, el sistema estaba establecido así perennemente, en cambio aquí había una idea de un movimiento regulado y progresivo de la democracia. Y por último, la posibilidad fundamental de lo que se llamó la alternabilidad republicana, un ejercicio que, aunque el sistema de elección en aquel entonces era un sistema censitario, había la posibilidad de renovar las autoridades durante periodos de tiempo más o menos cercanos, Claro, lo cual... y es que hubo en esos tiempos repúblicas de repúblicas, ¿no? Porque, digamos, la república moderna de entonces, hubo unas que fracasaron como hubo otras que crecieron muchísimo, porque se hace una comparación entre precisamente los Estados Unidos como una federación y la República Francesa, que fue un fracaso total. Entonces, digamos que tiene algo que ver, digamos, el fracaso de la República Sudamericana tiene algo que ver con el antecedente francés o con algo diferente. No, bueno, en parte sí, inclusive el propio Miranda es un crítico muy severo del sistema jacobino. Claro, Él inclusive, porque lo vivió, además, claro, por supuesto, lo estuvo vivió y lo preso. sufrió. Y él decía, por eso es la carta de 1801, que es tan importante, a la cual te hice referencia. Él decía, no puede... Igualmente esa carta la podemos dejar en la caja de comentarios para que la gente la pueda leer y así Sí, como otra seguro, información adicional. Ujú. seguro. Esa carta que escribe en 1801 a Hispanoamérica, eh, dice Carta a los Hermanos Hispanoamericanos, allí establece que hay que tener cuidado si vamos a sustituir la monarquía absoluta, que no la sustituyamos por una nueva tiranía, aunque sea con otro nombre. Y su ejemplo más claro era la Revolución Francesa. Su ejemplo era eso. Pues. La Revolución Francesa se propuso un régimen distinto a la monarquía y terminó siendo algo peor que la monarquía. Ahora bien, el problema para Sudamérica y el problema para los líderes suramericanos era evidente porque teníamos 300 años de monarquía en Sudamérica y la sustitución significaba también una comprensión de lo que debía sustituirse. Y en esto, lamentablemente, las ideas eran muy desordenadas. Si a ello añadimos lo que dije al principio, que quienes asumieron el gobierno fueron fundamentalmente militares cuyo conocimiento era solamente la guerra. Entonces, bueno, por supuesto, la organización de un Estado que tenía que ver con todo esto que hemos hablado, de división de poderes, de ejercicio de una institución civil lo suficientemente expansiva, un criterio educativo también republicano, no era fácil. No era fácil y debían asumirlas aquellas personas que, que tenían un criterio más o menos establecido sobre ese tipo de sistema de gobierno. Eso se hizo, pero se hizo con cortes, ¿no? En el caso de Venezuela se hizo muy tempranamente con la Constitución de 1811, pero sabemos que después fue
denigrada. Después, luego viene la de 1830, que de alguna manera retoma muchos de esos aspectos. Pero fíjate que no es sumamente curioso que en 1835 a, a Vargas, quien le da un golpe de Estado, Ujú. son los propios militares del llamado Ejército Libertador, muchos de los cuales habían sido, eran correligionarios de Bolívar. Le da un golpe de Estado a Vargas porque, como era normal, él había sustituido se había propuesto en la Constitución de 1830 sustituir los fueros militares. Ujú. Fueros que solo tenían razón en el momento de guerra, pero no podían en una sociedad civil, en una sociedad republicana de iguales, haber una especie de nuevo estamento que serían los militares, donde ellos tendrían fuero. Inclusive ese fuero fue eliminado tanto para la iglesia como para los militares. Y eso fue ocasión para dar ese primer golpe que fue en el año 1835, en el cual sustituyen a Vargas. Y aunque Páez retoma el ejercicio del poder, bueno, de allí en adelante, todos sabemos, hasta la Guerra Federal, todo el siglo XIX, fueron golpes e Claro, insurrecciones lo que pasa es que por también eso, porque estos, no había un criterio. claro, lo que pasa es que también Ajá, estos militares que habían heredado de alguna manera la campaña de Bolívar, la campaña bolivariana, por decirlo así, en Venezuela tampoco era que existía digamos, una institución militar y demás que determinara de alguna manera el comportamiento. Estos tipos eran simplemente chopos de piedra que querían claro, hacerse del poder con lo que le daba la gana. claro, claro. Tanto peor, porque decimos militares por utilizar un sinónimo, Claro, pero a lo mejor no tenían una conciencia militar moderna. exacto. Decimos militar porque era la fuerza del poder Claro. Bueno, y así el como tú populismo de dices, las armas, como dice usted en algún momento claro, en el libro, ¿ah? exacto. Y como decimos, o sea, la Mm, idea de la República del Campamento, el campamento ujú, militar quería ser a imagen y semejanza del campamento militar toda la sociedad. claro, Además, porque era lo único que conocían. O sea, no se trata de una perversión, sino que ellos lo que conocían era eso. Y en exacto. consecuencia, cuando le tocaba gobernar, gobernaban como ellos se relacionaban con sus subalternos. Ujú. Nunca entendieron que se trataba de una sociedad distinta o de una propuesta de una sociedad distinta. Entonces, eso nos lleva todo el siglo XIX. Y solo algunos, por, en Venezuela, por supuesto, sí se dio un debate muy importante entre 1826 y 1830, que fue muy denigrado, inclusive por algunos historiadores venezolanos, porque siempre pretendían suponer que era una disputa entre buenos y malos, entre bolivarianos y no Claro, bolivarianos. obvio. Y Es que resulta siempre que el ahí hubo un... maniqueísmo con el que está escrita la historia venezolana. La historia Sí, venezolana es una exacto. fuerza maniqueísta Eh, dicotómica todo el tiempo. y lamentablemente es un periodo muy importante porque allí por primera vez se pone en evidencia la posibilidad de construir una sociedad civil y una república civil. El debate que se produce en la Convención de Ocaña, Ujú. yo diría que es el primer gran debate que hay entre una idea de una república contra una idea de un gobierno más centralizado. Y a partir de allí, bueno, comienzan, y por ejemplo, aquí no se sabe que eh, en esa disputa que se habla de Santander versus Bolívar, se desconoce que en esa convención de Ocaña tuvieron participación venezolanos que estuvieron de acuerdo con Santander, pero no por Santander como personas, sino por las propuestas de las ideas que suponían una república civil. Claro, Y y una esa fue, federación también el, proponía Santander. claro, y era la propuesta de federación que estaba más ligada a esa idea civil, y esa fue la idea mayoritaria, ¿no? Este, y bueno, después lamentablemente el propio Bolívar disuelve esa convención, después viene la dictadura, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es que ya había un primer momento de esta discusión, porque después de la batalla de Ayacucho, en diciembre del 24, los propios gobernantes se dan cuenta de que tienen que asumir con mayor responsabilidad cómo instituir una organización civil
y política mucho más adecuada a los momentos. Lamentablemente nos costó mucho, inclusive aquí en Argentina, fue el propio Alberdi, cuando saca el libro El crimen de la guerra, cuando precisamente critica eso, critica en esa metáfora del crimen de la guerra, lo que dice es cómo las disputas militares que comienzan desde el inicio de la independencia lograron pues que Argentina, con el caso de Rosas, que gobernó hasta 1852, desde 1830, fuera no una república civil, sino un desastre. Y así en toda Sudamérica. Claro. Y en Venezuela tuvimos la suerte de tener a Cecilio Acosta, que también avisoró esa idea y en su crítica a la guerra federal también deja entrever ese tipo de aspectos. Pero fue tardío, o sea, tuvimos que mantener una experiencia de guerras, Claro. de insurrecciones, de motines, para que entendiéramos que ese no era el camino. Y hay algo muy importante, quizás que eso no se toca muchas veces, ¿no? Porque si bien el proceso desde el inicio de la campaña de la guerra de independencia hasta el final y las guerras civiles, siempre hay como una ausencia del tema de cómo es la gradualidad en la población para entender los procesos, porque la gente vive la guerra y la vive y demás, pero cómo la gente que está acostumbrada a un régimen de siglos de reyes, por ejemplo, en el caso del Perú, que no solamente estaban acostumbrados a la monarquía española, sino que tenían siglos en otro tipo de monarquía, ¿cómo podían en esa época o en ese momento, de la noche a la mañana, establecer procesos para una república y para que la gente se adecuara a los procesos que una república conlleva, ¿no? Si estaban acostumbrados a no ver otra cosa. Claro, claro. Yo lo he manifestado en otro libro que publiqué que se llama El olvido de los próceres, que 300 años de colonia, 300 años de la corona española, son más que 200 años de república, por decirlo así, pero no solo, sino de república con todos estos elementos distorsionantes que hemos hablado. Eh, Simón Rodríguez establecía claramente algunas cosas sobre esto. Él decía que no puede haber, y el propio Bolívar también copiaba un poco esa idea, que no podía haber república si no había educación republicana. Este, por supuesto, eso atiende a lo que tú dices. Tenemos una tradición, tenemos una cultura de monarquía, de centralismo, de autoritarismo, donde la deliberación democrática y republicana no existe. Entonces, todo eso forma parte de un eje cultural masivo y que habría que comenzar a cambiarlo y a modificar. En Venezuela se comenzó a hacer en 1830. Después, bueno, lamentablemente, esta cuestión del poder entre Páez y Moraga distorsionó, los dos por poder militar más que cualquier otra cosa. Logró pues que Venezuela entrara en un ciclo de guerras que no dura sino hasta que Gómez definitivamente sustituye a los caudillos y crea un ejército nacional, en definitiva, o sea, como una forma de que no se siguieran alzando estos, estos pequeños caudillos que con un poder militar se alzaban en cualquier municipio, en cualquier ciudad. Bien. Entonces, eh, por Y, supuesto, esto había que tenerlo claro, pero se presenta una dicotomía. Los militares que asumían, los militares con todas las características que tú dices, eh, que asumían el poder, no le interesaba esta cultura democrática. claro. No era, no era de su interés, porque por supuesto iba en contravía del ejercicio del poder absoluto que ellos mantenían. Y por el contrario, sí había, eh, sobre todo en grandes sectores civiles, la preocupación de que se tenía que crear esta educación civil. Por ejemplo, el caso de Páez. Páez gobierna
desde 1821 hasta 1848. Esa era una de las críticas que le hacía Antonio Leocadio Guzmán, un personaje muy raro, pues, y al que hay que criticarle muchas cosas, pero allí tenía razón. Decía, bueno, el país llegó en el año 21 y ha gobernado Venezuela por él o por mampuesta persona hasta 1848, que es inclusive Ujú, a su propio dirigente, a Monagas, porque a Monagas quien lo propone es Páez, y quien se alza con el coroto, como decíamos en Venezuela, es el propio Monagas contra Páez y lo hace preso, etcétera, etcétera. Pero volvemos a lo mismo, no había ujú, una educación republicana, no había una educación civil, y yo lo digo en otro lado, ahí mismo en, en el olvido de los próceres. ujú. Nosotros tenemos de 1810 a, a 10, tenemos 200 años supuestamente de institución republicana, pero de esos 200 años, 154 años han sido de presidentes militares y solamente 48 han sido de civiles. Ok, y Entonces, entrando, por ejemplo, entrando ya ese es un dato, ese es claro, un dato que no es solamente número, ujú, eso tiene un peso fundamental en la cultura democrática o no de una nación. claro, y un antecedente muy importante, porque precisamente hoy estamos hablando de Francisco de Miranda y de alguna manera el legado político y militar, y o sea, en contraposición a todo esto que venimos conversando, pero entonces, ¿dónde quedó y cuál sería el legado político más que militar de Francisco de Miranda en Venezuela? Porque si estamos viendo que después todo un siglo XIX de desorden, todo un siglo XIX de guerra, ¿cuál era la propuesta más allá de, bueno, de la emancipación de Mirandina? ¿Cuál era la propuesta puntual del proceso político o de la política de la emancipación o de la política de la independencia que hacía Francisco de Miranda en casos Bueno, puntuales? eh, Miranda llega a Venezuela con dos proyectos de constitución, el de 1801 y el de 1808, que son más o menos parecidos. Miranda lo que proponía, partiendo del hecho de que él entendía que el peso fundamental en Sudamérica, en Hispanoamérica, como él llamaba, era la monarquía española. Él proponía un gobierno supranacional, o sea, que no solamente fueran de las naciones tales y como se crearon, Venezuela, Colombia, Ecuador, sino supranacional, que sustituyera estos virreinatos por un tipo de gobierno donde habían un sistema de tipo piramidal, donde se eligieran los municipios y los cabildos por vía directa, y así sucesivamente las provincias fueran elegidas en segunda instancia, y de las provincias hasta lo que él llamaba el concilio colombiano, que era, digamos, algo así como el poder ejecutivo. Era un proceso piramidal, eh, más parecido, porque eran, por supuesto, en aquella época no habían elecciones directas. Las elecciones directas comienzan en Francia en 1848, pero proponía ese sistema piramidal donde hubiera una representación de de toda la nación que estaba contenida en ese proceso constituyente. Cuando él llega a Venezuela, él se da cuenta que la propuesta de, de los compatriotas venezolanos, Juan Germán Rocio, Francisco Javier Ustari, particularmente, y Francisco Isnardi, que era amigo de él, que es uno de los primeros próceres que se relacionan con él en Europa, tenían una propuesta mucho mucho más viable, porque aunque ya no se habían constituido todavía las naciones, ya había performance de esas naciones, ¿no? Eh, ya se sabía que era Colombia, ya se sabía que era Venezuela, a través de sus capitanías generales, ¿no? Que Claro. que fue lo que dio como resultado después la República de Venezuela. Entonces, estos compatriotas venezolanos promueven es la Constitución de 1811, que es un sistema federal, que es un sistema republicano, el cual Miranda asumió. Él quería proponer el sistema que te dije anteriormente, pero entendió
que este sistema republicano y federal, que inclusive en una de sus cláusulas finales establece que este sistema federal iría incorporando a distintas regiones que quisiesen asumirlo. Y por eso es que se llama, en la Constitución de 1811, el elemento fundamental que se habla es de Colombia y de colombianos, ¿no? Porque entendían de que el proceso era de ampliación y de inclusión de distintas provincias. Miranda acepta esa propuesta en general. Y aquí había una discusión que yo la tomo mucho en el libro, porque se dice que Miranda estaba en contra de la Constitución de 1811, y eso es totalmente falso. Ujú. Miranda, desde el 1 de julio de 1811, propone que para asumir la guerra tiene que haber, como efectivamente se dio, un poder extraordinario para que el elemento militar pueda confrontar contra la corona. Eso lo Algo dice así el tipo primero. derecho romano. Exacto, pero Ujú. no, y además lo que tuvo después la Constitución de Cúcuta, que eran los poderes extraordinarios, que eran la suspensión de garantías, etcétera, Claro, etcétera. Porque bueno, porque con la guerra tú no puedes hacerlo en términos deliberativos, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, él hizo esa propuesta. E inclusive, en, cuando se hace la Constitución, él hace algunos reparos. Y ahí en esos reparos, él dice que, bueno, que no están muy ajustados los sistemas y él deja su observación sobre esto. Y esto se ha visto como que si él fuera un crítico de la Constitución. Y eso no es cierto, porque inclusive cuando él es propuesto como dictador, que es lo que tú llamas correctamente la dictadura comisaria, Ujú, o la dictadura comisoria, que es la dictadura romana que se daba por un lapso de 6 meses. ujú. Él lo dice muy claro, él dice, esto será hasta que podamos asumir la confederación tal y como nos las hemos dado en, en, en diciembre de 1811. O sea, él replica que él está actuando en función de la constitución que le ha delegado ese poder, lo cual era perfectamente normal. No recuerdo el artículo, pero ahí quien hace la proposición es Francisco Coto Paul, la hace al, al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo delega en un poder ejecutivo transitorio, que fue el que asumió como último gobierno Francisco Espejo y, y Juan Germán Rocio. Entonces, pero él asume esa constitución. Él asume porque es una constitución federal y es una constitución republicana. Este, muy distinto al caso de Bolívar, como yo lo digo también en el libro, porque Ujú. en el caso de Bolívar, Bolívar dice que el culpable de todo lo que ha pasado es precisamente la constitución. Y entonces Bolívar va en contra de la constitución de 1811, lo cual fue, a mi juicio, un criterio totalmente equivocado, porque una cosa eran los asuntos puntuales de la Primera República, las observaciones esas de que no querían algunas provincias llevar personas, que el mismo Miranda critica, y otra es la crítica en redondo que hace de toda la Constitución, porque si la República Federal no existe y la República Civil no existe, lo único que podía quedar en pie fue lo que hizo Bolívar, que fue el decreto de guerra-muerte, que era Claro. precisamente algo peor que la monarquía absoluta, porque no había ley, no había El vacío absolutamente de nada. la ley durante un tiempo indefinido prácticamente. Claro, y eso nos llevó de 1813 a 1820. Aquí hay también otra polémica absurda. Se dice, bueno, pero es que el que primero hizo el decreto de guerra-muerte ese fue Monteverde. Bueno, pero está bien, pero el caso está en que Bolívar y el ejército bolivariano lo asumió como una respuesta de organización. E inclusive la gran crisis que se da en los Cayos, después del fracaso de Cartagena, donde están todos los próceres eh, eh, militares allí, bueno, están a punto de matarse entre ellos mismos porque se culpaban de toda la derrota, porque la Segunda República fue peor que la Primera Exacto. República. La Primera República, cuando Miranda hace la capitulación, todavía tenía un poder en el ejército. ¿No? Y la En segunda la fue Segunda profundamente República, sangrienta.
claro. Y en la Segunda República, precisamente, Miranda propone la capitulación porque él entendía de que los militares nuestros, los propios jóvenes, no tenían ni siquiera ese tipo de capacidad. Por eso es que propone irse para Cartagena y ahí con el apoyo de Mariño y el presidente de Cartagena, volver a Venezuela, tal y como lo hizo Bolívar en la campaña Admirable. Entonces, ¿qué sucede? En la Segunda República, aunque en la Primera República había sectores, y sobre todo en la parte de Occidente, que estaban asumidos por la, por la República, la Segunda República pierde todo el territorio de Venezuela. Todo el territorio Ujú. fue ocupado por los sectores de Monteverde. Y en 1814, cuando se pierde la Segunda República, hasta avanzado 1818-19, inclusive en el Congreso de Angostura del año 19, la representación de Venezuela es nada más de 3 provincias: Bolívar, Margarita y me falta otra, creo, pero solamente esas 3 provincias son los representantes que van al Congreso de Angostura. O sea, el decreto de guerra a muerte fue un desastre desde el punto de vista político, sin duda. Pero además se da otro dato fundamental que a mi juicio eh, eh, no ha sido suficientemente tomado en cuenta. El decreto de guerra a muerte no solamente era la violencia contra los juicios sumarios contra los contrarios, sino que ese decreto que redacta Briceño y que es asumido por Bolívar, excepto algunas partes, queda en pie un aspecto fundamental, que es la confiscación de tierras. Ujú. La confiscación de tierra comienza con el decreto de guerra a muerte. O sea, el que perdía le quitaban precisamente, y eso distorsiona de alguna manera toda esta idea de república civil, porque están acabando con la propiedad privada, de alguna manera. E inclusive eso se extiende hasta el año 17 y al año 19, y es donde se produce aquella situación terrible, que es la de la propuesta de los haberes militares o los haberes para los militares que habían participado en la guerra. Entonces se crea otra esfera, o sea, el poder militar no solamente tiene todo el poder, como ya hemos hablado, sino que comienza a tener un poder económico inigualable. Las grandes fortunas de Páez, de Mariño y de Monagas salen desde allí, porque se repartieron las principales tierras del, del país a través de un decreto que propone Bolívar en el año 17 y después fue modificado en el 19 y en el 21 de los haberes militares. Ese decreto de haberes militares es el que sustituye la Constitución de 1830, ¿no? Y es lo que permite el golpe de Estado, o una de las razones que permiten el golpe de Estado contra Vargas. Porque los militares decían, bueno, pues nos Claro. estamos quedando sin nada. Y, no, y es falso que se quedan sin nada, porque tenían un conjunto de prerrogativas que otros sectores no tenían. Bueno, y entonces, ¿qué queda después de, bueno, de un desastre terrible que fue el siglo XIX con una guerra civil tan terrorífica como fue la Guerra Federal? ¿Qué queda entonces del legado de Miranda en todo esto? Bueno, el legado de Miranda es, de alguna manera, lo que te he venido diciendo, que él creía que la ruptura con España no suponía la sustitución de un gobierno español por otro, llámese como se llame. Él decía que la sustitución de la corona española tenía que ser por un gobierno republicano y por un gobierno que respetara las, las competencias civiles de los ciudadanos. Eh, ¿Qué queda de eso? Que él asume la Constitución de 1811, es más firmante, con algunos reparos, pero la asume como una idea general, y lamentablemente esa idea de Miranda, no solo la de Miranda, ojo, me estoy Mm. refiriendo a la de Juan Germán Rocio, a la de Francisco Javier Yáñez, la de eh,
líderes colombianos fundamentales, ¿Por como, qué Francisco de como Azuero. Miranda, por qué Francisco de Miranda, siendo un hombre que propone de alguna manera una redención para el continente hispanohablante, por qué Francisco de Miranda solamente es de alguna manera reconocido en Venezuela y desde hace relativamente pocos años? ¿Por qué no tiene un reconocimiento en otros lugares donde su legado también es importante? Por ejemplo, en Colombia, que es el propio nombre Colombia y en la propia bandera colombiana tiene que ver directamente con Francisco de Miranda, se habla tan poco de un tipo como él. Bueno, eh, yo te había dicho, habíamos Ujú, comenzado de que Miranda era un personaje popular, pero poco ujú, conocido. ujú. Aquí en Argentina es más reconocido, Claro. por lo menos en el sector intelectual. Es más reconocido porque Miranda tuvo mucho que ver con la emancipación suramericana, su relación con Saturnino Rodríguez Peña, Castelli y el movimiento de la primera época de la independencia está clara en un conjunto de documentos. Este, Miranda no es reconocido porque eh, el peso enorme de Bolívar, el peso Claro. enorme de San Martín, han logrado apartarlo. Pero ese proceso de independencia, No, y el hecho de que el archivo mirandino estuvo perdido casi prácticamente más de un siglo. claro, claro, Ujú. desde 1812 hasta 1820, No, desde 1812 hasta 1929. es que incluso se comenta que a principios del siglo XX en Venezuela, principios del siglo XX, Miranda también era prácticamente un desconocido entre muchos sectores. Claro, la ventaja del archivo es que nos permite dar luces a muchas de estas cosas que estamos hablando, que no se Ujú. conocían. Pero aún así, eh, la idea del héroe militar pesa mucho en América Latina. Aún hoy, a pesar de lo que estamos hablando, pesa aún hoy. La idea de resolver por la vía de la fuerza es muy constante en Venezuela. La Hasta la herencia década del de los Cid. 80, claro, en la década del 80 del siglo XX, de 20 países suramericanos, 15 eran dictaduras, tenían dictaduras militares. Entonces, y estamos hablando en pleno siglo XX, hace 20 años, hace poco. Claro. Entonces, personajes como Perón, Ujú. personajes como Gómez, desde 1880 hasta 1920, Latinoamérica es pura dictadura militar, pura dictadura militar. Entonces, eso va a contravía de una organización civil. Por eso yo vengo diciendo que el caso, ya extrapolando un poco estas ideas, el caso de Chávez no es algo aleatorio, algo que nos agarró por sorpresa. Bueno, y es que también, es que Eh, también eh, eh, el hay toda una historia ujú, militar, de poder claro, militar en Venezuela, como ya dije. 154 años valen más que 48 años. claro. Tú debes recordarte, y bueno, eres muy joven, pero a mí me pasaba mucho, Ujú, en las discusiones que teníamos sobre política, sobre los gobiernos de ADE o de COPEI, ujú. eh, en las reuniones familiares o en las reuniones de bares o cualquier cosa, a ti te decían de la manera más normal que aquí en Venezuela lo que se necesita es un general con bolas para acabar con esto. Te lo No, decían, o sea, sí, claro. te lo decían muy Lo que pasa es que, natural. lo que pasa es que también eso quizás corresponde a un fenómeno no solo latinoamericano, porque si nos ponemos a ver, ese tema del gendarme necesario no solamente se aplicó durante la primera parte del siglo XX en Sudamérica, sino también una gran parte de Europa que reemplazó incluso a monarcas por altos militares que hicieron desastre. Entre esos, el estallido de la Segunda Guerra Mundial y bueno, incluso parte de la Primera Guerra Mundial Seguro, devenido por ese seguro, montón de cosas. seguro. Por eso el ejemplo de Estados Unidos es un ejemplo Ujú. invalorable.
nos guste o no nos guste Estados Unidos. No, Estados Unidos de más de 200 años no ha tenido golpes de Estado, porque hay una concepción sobre los civiles republicanos sumamente acentrada. Inclusive hasta hace poco, bueno, vimos todo este escándalo natural con la invasión al Capitolio, etcétera, etcétera. Entonces, eh, a lo que voy es que nuestros ejemplos deben ser los ejemplos que contribuyan a este tipo eh, eh, de razón. La democracia es importante porque es el único sistema que permite una deliberación continua. Nos guste o no nos guste. Y es la única posibilidad que tú tienes de una manera periódica de sustituir un gobernante por otro. Y ya que nos quedan aproximadamente unos minutos de entrevista, porque bueno, es no solamente un tema muy apasionante, sino es muy actual, porque no cambia nunca el esquema de todo lo que estamos viviendo y ese ciclo de volver a empezar y volver a empezar, porque en Venezuela se estila de que cuando cambia el sistema se patea la mesa y volvemos a comenzar de cero. No sé, Exacto. no existe eso del conservar lo conservable y progresar en lo progresable, sino simplemente es todo a los correazos. Pero ya tomando en cuenta eso entonces, y bueno, teniendo como referencia la historia, que es un elemento tan importante para de alguna manera proyectar ciertas cosas que se repiten en los ciclos, ¿qué queda para nosotros y qué puede suceder con la América Latina en el marco de ese mesianismo que se tiene por ciertos tipos de personajes puntuales, ¿no? Y bueno, nada, los demás temas los profundizaremos en otras entrevistas que tenemos bastante tiempo y bastante espacio para eso. Bueno, mira, mucha gente dice a veces que este tipo de temas es un tema para un sector reducido, para un sector a veces erudito, pero que este no es un tema para los grandes, para las grandes masas, como se dice. Y aquí hay una equivocación también historiográfica muy importante. El sistema que se inaugura en Venezuela en 1811 fue precedido de 3 años nada más, de 1808 a 1811. Era en las tabernas, en los bares, donde se leían los documentos públicos, porque el 90% de la población era analfabeta. Allí se leían y la gente asumía que esta idea de república era correcta. Cuando Miranda capitula, estoy hablando en 1812, una de las críticas que se le hace a Miranda es que él tenía un ejército mayoritario. Pero no solo eso, sino que la Constitución de 1811 fue aprobada por un sistema de, de indirecto de voto donde participaron casi todas las provincias de Venezuela. Pero además fue asumido por una gran población, precisamente porque la idea de los grandes intelectuales de aquella época lograron contaminar a toda la población de que era posible hacer un cambio de la monarquía absoluta. Y tan cierto era que era posible que se produjo la Constitución de 1811 y después, bueno, con todos los Claro. desaguisados que hubo. En 1830 sucedió lo mismo. Veníamos de guerras terribles y esa Constitución duró mucho tiempo, hasta 1848. Y Venezuela vivió, entre otras cosas, con relativa paz. Entonces, estas ideas, que pueden ser minoritarias, pueden generar un cambio absoluto si son asumidas por sectores importantes de la sociedad. Lo que pasa es que un problema grave que tenemos es que estas ideas, o muchas de estas ideas, no tienen consenso en sectores fundamentales de la sociedad.
hay todavía sectores No, fundamentales de la y hay sociedad hay que no solamente eso, hay un creen en el desconocimiento. gendarme necesario. No, y ahí, y No, cuando no, no creen en el gendarme necesario, también, también malinterpretan, no sé si de una manera consciente o inconsciente, malinterpretan lo que es el concepto democrático, ¿no? En el hacer lo que me dé la gana sin ningún tipo de así es, consecuencias. así es, así es. Entonces, Claro. eso también nos pone muchísimos problemas porque si bien la democracia tiene que ver con la república, la democracia y la república no son la misma cosa, pero la república por encima de las cosas es el imperio de la ley. Entonces, cuando la Seguro. gente quiere quizá emular la democracia como la libertad absoluta, pero sin ningún tipo de responsabilidades, también entonces nos vamos al otro polo, al otro extremo de las desgracias que le ocurren a América Latina, ¿no? Sí, claro. El problema está en hacer comprender este tipo de cosas. Uh El peso enorme que tuvieron en Sudamérica San Martín y Bolívar nos hace pensar que todo lo que ellos hicieron ya está hecho, -huh. valga la redundancia. O Claro, sea, lo que ellos hicieron, punto, ya está listo. Y es totalmente falso. claro. Después de ello, Suramérica, Latinoamérica tuvo un salto atrás terrible, porque precisamente no tuvo claro cómo era la idea de la organización de los poderes públicos de una manera republicana y de una manera democrática. Claro, que Por lo que ya dijimos, todo, todo, acabaron con todo. exacto. Entonces siempre la idea de la salida más fácil es lo que está presente. Y la idea de la salida más fácil es búscate un gendarme necesario y que él ordene este asunto. Pero también sabemos las consecuencias prácticas en eso, en que ha dado como resultado Mm, la, eh, la lucha contra la libertad civil, contra la propiedad privada, que van unidas, mm. y todo lo que es el organismo deliberante propio de una democracia que puede ir mejorando las cosas. Tenemos el inconveniente de que hay sectores progresistas, entre comillas, que creen que todo está hecho y que el problema es muy simple, cambiar de gobierno y tal. Y resulta que tenemos una tarea sumamente inmensa Ujú. y es la construcción de una república o de un Estado con virtudes republicanas, lo cual no es fácil, sino que hay que irlo haciendo poco a poco. Se ha comenzado a hacer en algunos lados, en algunos sitios, se ha retrocedido y se ha avanzado, pero hay que tener clara una conciencia que sin república y sin democracia, este, estos asuntos no se van a resolver de una manera definitiva. Pues sí, profesor Giovanni Mesa, un gusto haberlo tenido hoy en Venezuela Inmortal y esperamos que no solamente sea la primera vez y la última, sino sean bastantes, porque hay muchísimo por tratar. Esto es un libro bastante interesante, no muy extenso para poder compartirlo en dos entrevistas por lo menos, porque yo creo que en esta entrevista y en otra podemos resolver bien ese misterio que queda todavía entre las dos visiones antagónicas de Bolívar y Miranda. Sino también porque, bueno, porque hay un mensaje también detrás de todo esto, que es la reconstrucción o la construcción de algo que nunca se construyó en la América, que es la libertad bien entendida y la responsabilidad de los ciudadanos para con sus países. Entonces, bueno, profesor Giovanni, nos despedimos en esta oportunidad. Los invitamos a todos los que nos están viendo a seguirnos en nuestras redes sociales, a visitarnos en nuestra página web www.venezuelainmortal.com, seguirnos en nuestras redes sociales que las encuentran acá abajo en la caja de comentarios, compartir sus expectativas en las próximas entrevistas y temas que ustedes quieran tratar en próximas entrevistas. Nos vemos en una próxima oportunidad, profe. Lo dejo para que se despida de su Bueno, público. gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco, y espero que podamos seguir conversando sobre estos temas que son tan interesantes. Te repito, muchas gracias por tu colaboración en este programa y seguimos pendientes. Perfecto. Hasta luego.